nuestro canal Chilevisión Noticias. Vamos a comenzar justamente en Nueva York, pero un poco más hacia el río Oeste. En realidad es en el río Oeste, justamente donde termina la isla de Manhattan, porque en ese lugar está la sede de las Naciones Unidas. Y durante esta jornada estuvo hablando el presidente de Argentina, Javier Milei, quien por primera vez iba a hablar en un foro internacional, podríamos decirlo masivo, más allá de lo que son los espacios que él ha tenido, por ejemplo, económicos, algunas reuniones con otros líderes de la opinión mundial, pero más de su tendencia política. Hoy día enfrentaba a otros líderes del mundo justamente en lo que es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y ahí le dio fuerte justamente a la ONU porque se fue en contra de lo que es la Agenda 2030, esta agenda del desarrollo sustentable que ha desarrollado la ONU en acuerdo con varios países, y además se mostró en contra de los nuevos acuerdos para el futuro que está llevando adelante en esta asamblea las Naciones Unidas junto a otras naciones, diciendo que no se iba a plegar a ese discurso. Justamente criticó, por ejemplo, parte de lo que era el plan, calificó de socialista a la ONU, rechazando esta Agenda 2030, y además que marcó también bastantes diferencias con otros mandatarios de Latinoamérica, por ejemplo, como el presidente Gustavo Petro, quien podríamos decirlo que se plegó a la vereda totalmente contraria a lo que dijo justamente Javier Milei. Fue muy crítico de la ONU en cuanto a sus condenas y también aprobaciones de resoluciones en contra de Israel, diciendo que Israel era el único país de su sector de Oriente Medio que ha defendido la libertad, que ha defendido la democracia justamente en ese sector, cuando hay otros países que son incluidos, por ejemplo, en comités, en comisiones de derechos humanos, y que finalmente lo único que hacen es coartar la libertad de sus habitantes. Por ejemplo, nombró a Cuba, nombró a Venezuela, y también habló de los países que también sancionan a sus habitantes por mostrar un poco de piel. Fue parte de los dichos de Javier Milei en ese lugar. Ahora, sí, yo creo que todos, también los presidentes, estuvieron de acuerdo. Revisando varias declaraciones, uno podría sacar en cuenta que todos estuvieron de acuerdo en algo. La situación mundial no está mejor que hace un año, está peor. Más allá de la tendencia política o discurso que haya mostrado cada uno, todos acordaron en que las situaciones están peores que hace 365 días atrás. Pero Javier Milei fue bastante duro con la ONU. Por ejemplo, hemos visto cómo una organización que nació para defender los derechos del hombre ha sido una de las principales propulsoras de la violación sistemática de la libertad, como por ejemplo las cuarentenas a nivel global durante 2020, que deberían ser consideradas un delito de lesa humanidad, fue lo que dijo el también economista que asumió la presidencia de Argentina en diciembre de 2023. Y aquí lo que les decíamos justamente acerca de las diversas críticas en esta misma casa, que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela, sin el más mínimo reproche, y en referencia justamente a Oriente Medio. Había criticado también los votos en contra de Israel, siendo que es el único país que defiende la democracia liberal, como la calificó. También, por ejemplo, dijo que bajo su mandato la República Argentina va a abandonar la neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia en la lucha por la defensa de la libertad. Y ahí hay un punto bien importante que lo vamos a estar ahondando también en esta edición de Hoy en el Mundo: las diferencias con los distintos posiciones y discursos que ha tenido anteriormente Argentina. Más allá de llevarlo a Javier Milei, estamos hablando de la nación argentina frente al mundo, y eso es algo que también va a plasmar también Javier Milei en este discurso, y que va a marcar también una discusión en todo el mundo. Por ejemplo, cómo Argentina va a tomar distintas posiciones en algo que siempre han dicho diversos presidentes, lo hemos visto de aquí desde Chile, que lo que es las relaciones internacionales es una cuestión estatal, no es una cuestión que va cambiando gobierno a gobierno. Parte de justamente lo que se ha llevado adelante en la Asamblea General de las Naciones Unidas, justamente el discurso de Javier Milei, distintos otros discursos también. Por ejemplo, el presidente Gustavo Petro estuvo ahondando también en las críticas a que no se ha evolucionado nada en la defensa del mundo por combatir la crisis climática. Por ejemplo, él hacía hincapié también en que se quema la Amazonía y es un punto de no retorno. Bueno, hoy día se está quemando, decía justamente Gustavo Petro, es decir, estamos empezando el fin de la humanidad. Distintos discursos que se dieron ahí, en la Asamblea de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos.
tenemos declaraciones justamente acerca de este tema. Vamos a escuchar un poco. Y quiero aprovechar para con humildad alertar a las distintas naciones del mundo sobre el camino que están transitando hace décadas y sobre el peligro que implica que esta organización fracase en cumplir su misión original. Se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista. Y parte de lo que ha marcado también la Asamblea General de las Naciones Unidas es lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Lo nombraba Javier Milei, lo han nombrado distintos presidentes, incluso el presidente Emmanuel Macron de Francia también hizo un llamado a Israel a terminar con los lanzamientos de misiles, a Hezbollah a terminar con los bombardeos. Lamentablemente, nada de eso ha sucedido durante las últimas horas. Se han realizado nuevas operaciones militares en ese lugar y además ya ha habido declaraciones porque el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró durante este miércoles que las Fuerzas Armadas del país van a seguir atacando con fuerza, reiteró, las posiciones de Hezbollah hasta que se garantice el regreso seguro de los civiles evacuados del norte del territorio israelí por los ataques del grupo terrorista libanés. Desde la perspectiva de Israel, recordemos, desde la perspectiva del Líbano, son un partido político, pero que actúa de manera armada en contra de los enemigos del pueblo árabe, podríamos denominarlos si los agrupamos a todos, más allá de las diferencias que tienen internas, en este caso Israel. No puedo explicarles todo lo que estamos haciendo, pero puedo decirles una cosa: estamos decididos a llevar a nuestros residentes de vuelta al norte sanos y salvos. Fue parte de lo que dijo Netanyahu en una declaración, en un nuevo video publicado a través de las redes sociales para dar a conocer también a los habitantes de Israel las acciones que está llevando adelante el ejército, donde indicó que los ataques son contra Hezbollah y no contra el Líbano. Por lo mismo es que también las tensiones han aumentado. ¿Por qué? Porque esto podría dar paso a una nueva guerra abierta desde Israel a el Líbano, y eso es que es también parte de lo que está en discusión. Nuevos ataques que se han dado durante esta jornada, nuevas operaciones militares, cómo se tensionan también las fuerzas en ese lugar. Vamos a ver el siguiente informe. Con el pasar de los días, el ruido de las explosiones, el humo y la destrucción se acercan cada vez más a lo cotidiano. En Beirut, los ataques aéreos hacen que miles de personas sientan la necesidad de escapar en una forzosa migración que recuerda los años de la invasión de los 80 en el Líbano o, para que ir tan lejos, la migración de millones de gazatíes desde octubre pasado. Muchos libaneses hoy sienten lo mismo, que no hay lugar seguro donde ir. Desde ayer recibimos alrededor de 3.000 desplazados dentro de estas escuelas y las cifras van en aumento. Tenemos aproximadamente el mismo número de personas en las carreteras y en las calles. El ejército de Israel afirmó este martes que un ataque aéreo que, según ellos, se cobró la vida de Ibrahim Kubaisi, un alto cargo de las unidades de misiles de Hezbollah, mató también a otros 2 comandantes. Pero contrario al llamado a evitar una escalada, las fuerzas israelíes se posicionan cada vez con mayor presencia en la frontera terrestre. Nos esforzamos porque la operación sea lo más corta posible, por eso estamos golpeando con enorme potencia, por lo que tenemos que estar preparados para que lleve tiempo. Nuestra misión, en última instancia, es lograr los objetivos de la guerra y devolver a los residentes del norte a sus hogares. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reiteró este martes que la guerra no es contra el Líbano, sino contra Hezbollah y sus dirigentes. Pero cada supuesto ataque selectivo se cobra víctimas civiles, entre ellos niños. Los que no han evacuado las zonas de riesgo se quedan tratando de levantar algo entre los escombros, un conflicto que marcó el primer día de discursos en la Asamblea General de Naciones Unidas. He pedido que esta cumbre considere reformas profundas para que las instituciones mundiales sean más legítimas, justas y eficaces. He pedido que se celebre esta cumbre porque nuestro mundo se está descarrilando. Esfuerzos internacionales que parecen infructuosos cuando en el norte de Israel sus habitantes ya no duermen tranquilos en medio de los destellos de misiles de Hezbollah que son derribados por la defensa antiaérea, mientras en el Líbano las clases y todo tipo de actividades se ven suspendidas ante el temor de nuevos ataques masivos.